compañero Paco, compañeros y compañeras delegados a este congreso extraordinario de mi federación. En primer lugar, trasladar un cordial saludo en nombre de la Comisión Ejecutiva Confederal, uno muy especial, el compañero Cándido Méndez, y obviamente tratándose de una federación que es mi federación de base, pues trasladar también la alegría de que la Comisión Ejecutiva Confederal haya pensado el que yo fuera la persona que os dijera unas palabras en nombre de la Comisión Ejecutiva Confederal. Compañeros y compañeras, estamos en un congreso que debe elegir la delegación al 37 Congreso de la Confederación, así como decidir la postura a defender por esta federación ante la gestión de la Comisión Ejecutiva Confederal y las resoluciones que hay que debatir y aprobar en nuestro Congreso. Resoluciones, debate, que deben marcar el rumbo del sindicato para el próximo periodo. Yo diría que este Congreso se celebra en un momento históricamente importante para nuestra organización, para los sujetistas. El sindicato va a cumplir este año 110 años de historia. Y en el próximo mandato que comienza en este 37 Congreso de la Confederación, nuestra organización habrá pasado del siglo XX al siglo XXI. Más de un siglo al servicio de los trabajadores de nuestro país. Nosotros creo que somos una organización, en comparación con otras, que si nos definimos por algo, no es por ser un movimiento sociopolítico, no es por pretender ser más allá de lo que somos. Somos un sindicato que tenemos 110 años de patrimonio detrás de nosotros. Y 110 años de patrimonio al servicio de los trabajadores dan mucho de sí. Y a lo mejor es bueno, en momentos como este, hacer una reflexión de dónde venimos y hacer alguna acotación de qué, entre otras cosas, nuestra confederación ha hecho. Y es bueno seguramente reflexionar en momentos en que nuestra organización está cerrando una crisis interna que ha costado muchos esfuerzos, muchos sacrificios, muchas peleas y muchas exclusiones. A veces desde un criterio cainista de que hay que liquidar al de enfrente, que yo no comparto en absoluto. Esta UGT nuestra fue creada hace 110 años, entre otras cosas, para defender a niños que trabajaban 12 horas en minas. Esta UGT nuestra ha participado en movimientos revolucionarios en nuestro país a través de la historia. Esta UGT nuestra estuvo en las trincheras de una guerra civil para defender la democracia y para defender los intereses de los trabajadores. Esta UGT nuestra estuvo en la resistencia europea contra el fascismo. Estuvo en los campos de concentración nazi. Se llevó 40 años en la clandestinidad. Fue una pieza clave para traer a nuestro país la democracia. Esta UGT nuestra, en esa batalla de 110 años, se ha dejado en la gatera cientos de miles de compañeros.
Yo diría, además, que no hay ningún avance social en este país, en los últimos 110 años, que no esté vinculado a la Unión General de Trabajadores. Y es bueno reflexionar que esa es nuestra historia. La historia de una organización profundamente comprometida con una concepción muy concreta de la izquierda, que es el socialismo democrático. Y una organización que tiene que entender de una vez por todas que aquí no sobra nadie y que las crisis son innecesarias. ¿Y quién provoca una crisis? Tiene que saber las consecuencias que esa crisis en términos organizativos provoca en la organización. Esa historia que acabo de relatar nos demanda a estos dirigentes sindicales de la UGT de hoy responsabilidad extrema para cuidar a esta organización y para seguirla poniendo al servicio de quien tenemos que ponerla, al servicio de los trabajadores. Y este, compañeros y compañeras, es un momento importante para que el conjunto de la organización se examine a sí mismo o a sí misma en función del trabajo realizado y del que debe realizar hacia el futuro. Es un buen momento para renovar el compromiso fundamental del sindicato, la defensa por encima de todo de los intereses y derechos de los trabajadores y de las personas y ciudadanos más desfavorecidos de nuestra sociedad. Es un buen momento para reflexionar sobre nuestro compromiso en la lucha por la construcción de una sociedad más justa, más equitativa y más solidaria. Compañeros y compañeras, han pasado 4 años desde el anterior Congreso, desde el que partíamos de momentos especialmente difíciles, por el relevo de un líder sindical carismático como el compañero Nicolás, por la crisis de la PSV, afortunadamente en vías definitivas de ser superada, por la división interna de la organización, que nos obligó a la realización de un congreso extraordinario, a la vez que en el orden externo del sindicato los momentos también eran complicados. Por el auge de las posiciones ultraliberales e insolidarias, por la debilidad de las posiciones sindicales tras una reforma laboral impuesta que desequilibró la correlación de fuerza en favor de los empresarios, por la realidad asimismo y las divisiones de las posiciones políticas e ideológicas de la izquierda en nuestro país, por la subida al poder del gobierno del Partido Popular, un gobierno profundamente de derechas y ultraliberal. Gobierno de derechas y ultraliberal, a pesar de la imagen de centrismo que pretende transmitir. Eran momentos delicados por una realidad especialmente dura en el terreno del mercado de trabajo, caracterizada por un volumen importante de paro, por la precariedad, la fragmentación y la dualización del mercado de trabajo. 4 años después, sin ánimo alguno triunfalista, sin esconder los problemas, inmensos problemas, a los que tenemos que seguir enfrentándonos los trabajadores, 4 años después, sin ocultar eso, fruto del esfuerzo generoso de todos y todas, podemos decir que nos encontramos como organización sensiblemente en mejor posición, incluso confrontando esto con la situación de la otra central sindical mayoritaria de nuestro país. En el orden interno organizativo, hemos sido capaces de superar democráticamente la situación de división, centrándonos con la generosidad de todos en la resolución de los problemas de los trabajadores
que es la razón de ser del sindicato y no otra, alcanzando un clima en prácticamente toda la organización de entendimiento, de sosiego, una estabilidad básica e imprescindible para el crecimiento y el fortalecimiento de nuestra UGT. En el terreno de la acción sindical, hemos sido capaces de recuperar la iniciativa sindical, traducida después en unidad de acción en torno a la campaña por el empleo para todos, estable y con derecho, verdadero eje vertebrador y programático de nuestra acción sindical en estos 4 años. Y en efecto ha sido así, porque de ello se derivan, por ejemplo, los importantes resultados alcanzados en el diálogo y la negociación colectiva, en medio de un contexto que veíamos muy difícil y desfavorable desde la correlación de fuerzas, aprovechando con habilidad los resquicios que nos ofrecían tanto la patronal como el gobierno, necesitados unos de un mínimo clima de paz social para favorecer el crecimiento económico y los otros de la imprescindible legitimidad política para poder gobernar desde la debilidad de los escasos resultados electorales. Fruto de ese diálogo y negociación social son los diferentes acuerdos confederales alcanzados, bipartitos y tripartitos, según los casos. El acuerdo sobre solución extrajudicial de conflictos, que pretende que estos sean gobernados por los interlocutores sociales. El acuerdo sobre pensiones, despejando dudas interesadas sobre su viabilidad. El acuerdo sobre empleo y protección social agrario, heredero del PER, que ha venido a reforzar las políticas activas, la formación profesional y la protección por desempleo de los trabajadores de la tierra. El acuerdo de base sobre formación profesional, que sienta las bases de una política solidaria e integradora de la formación profesional y que consolida a la FORSEM como órgano de gestión y participación en la formación de los sindicatos. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que con su desarrollo normativo hemos pretendido la adecuación a Europa de la normativa sobre salud laboral. Los acuerdos interconfederales para la estabilidad del empleo y la negociación colectiva, con los que hemos pretendido un cambio de signo hacia la estabilidad, hacia la potenciación, vertebración y articulación de la negociación colectiva en un modelo sectorial y confederal. Un acuerdo también con el que queremos cubrir con un convenio de referencia a todos los trabajadores de nuestro país, solucionando los problemas derivados de la derogación de las ordenanzas laborales. Pero también, compañeros, de las líneas estratégicas que definíamos en la campaña por el empleo para todos, estables y con derecho, se derivan los enfrentamientos, las movilizaciones y las luchas sindicales que hemos desarrollado estos 4 años, tanto frente al gobierno como frente a los empresarios. Era inevitable la confrontación, cuando lo que estaba en juego ya no eran determinados aspectos parciales de las relaciones laborales como aquellos en que hemos llegado a acuerdos, sino aspectos programáticos esenciales que definen un modelo de sociedad, como por ejemplo la política económica, su orientación monetaria y el tratamiento que se le da en su orientación prioritaria a los presupuestos generales del Estado, la política fiscal, las privatizaciones, el desmantelamiento del sector público, la política industrial y sobre todo la política de empleo, mejor dicho, la ausencia total de política de empleo por parte del gobierno, o los reiterados ataques e intentos privatizadores de los sistemas públicos de enseñanza y sanidad. Es aquí donde permanentemente hemos denunciado la política ultraliberal del gobierno, una política que posterga el empleo ante el ajuste permanente en beneficio del capital financiero,
que practica regalos fiscales a las rentas del capital, en perjuicio de la equidad en el reparto de las cargas impositivas, que desmantela empresas públicas en beneficio de sus amigos políticos, poniendo en riesgo el acceso igualitario a servicios públicos esenciales. Es de esperar, compañeros y compañeras, si no cambian esta política, que estas confrontaciones vayan agudizándose en el futuro cercano. Y sin ir más lejos, el plan de empleo que preparan, obligados por la Cumbre de Luxemburgo. Ese plan de empleo no va más allá de un pretendido cumplimiento burocrático de las directrices de la Cumbre. No hay ningún compromiso serio, ni objetivo cuantificable de creación de empleo, de inversiones públicas, de cambios radicales en la política económica para poner de verdad la economía de nuestro país al servicio de la creación de empleo. Tampoco incluye medidas que favorezcan la reducción de la jornada como medida inequívoca de generación de puestos de trabajo. Desde la UGT no podemos consentir que se pretenda postergar de nuevo y con todos los datos macroeconómicos a favor el problema lacerante del paro que dobla la tasa de la Unión Europea. Y no lo podemos consentir porque, como no puede ser de otra manera, estamos comprometidos como organización sindical con los trabajadores activos y con los trabajadores en paro. Por eso, sin cejar en una negociación seria y responsable, debemos prepararnos para las movilizaciones que sean precisas para cambiar esta estrategia económica del gobierno. Y yo diría, del gobierno y de los empresarios, no lo olvidemos, que están cómodamente instalados en una situación que les es muy favorable, parapetados tras esta política económica que les hace obtener beneficios escandalosos que no invierten en la creación de empleo. Resulta obsceno que el señor Ibarra, presidente del BBV, siga insistiendo en la supuesta necesidad de desregular más el mercado laboral y de abaratar el despido, cuando las entidades bancarias, en concreto e individualmente el BBV, está obteniendo beneficios de un 26% más alto que los del año pasado, y ya fueron un 48% más alto que los del año anterior. Compañeros y compañeras, para concluir, los retos que nos acucian en el futuro inmediato tienen que ver con el lema central del Congreso de nuestra Confederación: empleo y solidaridad, UGT por las 35 horas. Sobre el empleo ya hemos comentado lo que nos aguarda. Sobre la solidaridad, el reto consiste en fortalecer y profundizar en la protección social y el estado del bienestar, redoblando los esfuerzos para combatir los ataques de los que quieren desmantelar un sistema público y solidario, y hacerlo desde posiciones sindicales de clase y desde posiciones sindicales de izquierda que quiere un modelo de sociedad distinto a este que nos están ofreciendo. Y la lucha por las 35 horas hay que hacerla como una forma tanto de distribución de los incrementos de riqueza y de productividad, como de creación de empleo y de mejora de la calidad de vida. Pero para estos retos resulta imprescindible un sindicato como instrumento organizativo, bien engrasado, más cohesionado, con menos problemas internos. Y en este sentido, me gustaría volver a reiterar que no nos miremos
individualmente el ombligo, cada uno de nosotros, cuando miremos al interno de esta organización. Esta organización no es de nadie. Nosotros, cada uno de nosotros, como trabajadores, decidimos en un momento determinado de nuestra vida que queríamos militar en la UGT, pero no militar para nosotros, militar para resolver el problema de los trabajadores. Para estos retos necesitamos un sindicato bien engrasado, más cohesionado, con menos problemas internos, más atento a los problemas de los trabajadores, cuya defensa es nuestra razón de existir como sindicato. Abierto a las nuevas formas de las relaciones laborales, abierto a otros colectivos, a mujeres, que no está siendo sensible esta organización con el problema de la incorporación de la mujer, con los jóvenes, con los trabajadores autónomos, con los técnicos, con los parados. Ese es el sentido del debate de la política organizativa en el próximo Congreso y no la pelea por la distribución interna del poder en el seno de nuestra organización. En esta UGT, compañeros y compañeras, merece la pena estar. Y merece la pena estar porque defiende una causa justa y una causa noble. Y porque desde ella los trabajadores podemos organizarnos socialmente y seguir peleando por lo que es nuestro y nos lo han usurpado. La plusvalía que generamos y la riqueza que producimos. Porque en definitiva, esta sociedad, que es profundamente injusta, es nuestra responsabilidad de convertirla en una sociedad solidaria. Muchas gracias.